Hola, ¿cómo están? Les habla Daniel Prieto una vez más, queriendo conversar con ustedes en este tiempo tan único y particular en la historia que nos toca vivir. En un tiempo de pandemia, en un tiempo de cuarentena, en un tiempo de lo que le hemos dado en llamar distanciamiento social. No solo nos estamos replanteando como iglesia cómo atender la iglesia, cómo sacar adelante la iglesia, pero la propuesta de este podcast y de esta serie es charlar con ustedes y juntos dialogar desde ahora, no cuando pase el valle que estamos atravesando, sino ahora, porque nos espera una normalidad diferente. Y como lo he dicho en episodios anteriores, esa nueva normalidad va a exigir más que nunca que la iglesia sea también una iglesia diferente. El diálogo, la conversación que te propongo es cómo la iglesia que vamos a necesitar en esta nueva normalidad va a tener que ser una iglesia mucho más horizontal y mucho menos vertical. Y si puedo hacer un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora en los episodios anteriores, entonces te recuerdo que definimos la iglesia vertical como esa iglesia centralizada y con un sistema de control, donde centralización y control son elementos fundamentales para mantener la iglesia o la organización viva o con vida, y a partir de allí entonces esa iglesia vertical que parte del paradigma de la centralización y del control, casi como si fuera una microgerencial, ¿no? O sea, controlando al detalle las cosas que están ocurriendo, como también dije en episodios anteriores, sin dar esa libertad de la diversidad, de la expresión diversa que deberíamos ser como iglesias. Esa centralidad y ese sistema de control le pide a la iglesia una gran visión, y esa gran visión le pide a la iglesia un líder carismático, y ese líder carismático necesita entonces establecer una congregación litúrgica, y esa congregación litúrgica se transforma en un estilo, en una moda, en una forma que hace que entonces la iglesia se transforme en una pescadora de seguidores de su estilo, y buscamos y pescamos a aquellos que les gusta esta moda, que son parte del estilo que tenemos como iglesia, y esa iglesia pescadora de estilo entonces necesita ser una organización ahora que recluta, que es proselitista y que transforma a la gente de ese estilo en miembros fieles y miembros comprometidos con sus eventos, con su agenda, con su programa. Y a partir de allí entonces estos miembros que necesitan ser trabajadores de esta gran visión, los empezamos a entrenar para servir en el ministerio o en los ministerios de esta organización que tiene su estilo, que tiene su liturgia y que está tan centralizada en el carisma de este líder que está llevando a esa gran visión. Quizás esta es la forma en que puedo definir la forma en que yo veo una iglesia, en mi opinión, demasiado vertical para poder llegar a ser la iglesia que necesitamos en el reino de Dios, o que Dios necesita para lo que existe hoy, para lo que se nos viene, para ser una iglesia mucho más presente y relevante en la sociedad. La propuesta de este diálogo es que pensemos en una iglesia mucho más horizontal, es decir, una iglesia que cambia el paradigma y empieza a pensar de una forma mucho más descentralizada y con un sistema de control mínimo. Y cuando digo control, es más ese espacio de lo que usamos en inglés la palabra accountability, dar cuentas en español, aunque no me gusta mucho, por eso uso la palabra en inglés, ese espacio de mantenernos
accountable, de mantenernos el uno al otro cuidándonos y dando cuentas, pero no como en un sistema de control jerárquico, sino en un sistema orgánico de yo cuido de vos, vos cuidas de mí, tenés el permiso de entrar a mi espacio personal y yo al tuyo, para cuidarnos de aquello que nos pueda desviar de la fe o de nuestra moralidad en Cristo. Una iglesia mucho más descentralizada, que no depende de un punto central que, si dejara de existir, como lo que yo pienso que nos pasó en alguna forma en la iglesia, se transformó el evento del domingo, la reunión del domingo, en algo que quizás llegó a ser mucho más importante que el mismo Señor de la iglesia, el mismo Señor del domingo, quizás como le pasó al pueblo de Israel, donde el sábado llegó a ser más importante que el Señor del sábado. Pero esta iglesia horizontal propone una descentralización, un sistema de control mínimo solo como para mantenernos a cuentas y cuidarnos unos a otros, y obviamente para mantener espacios de equipamiento, de autoevaluación, de sistemas de retroalimentación. La iglesia horizontal y la iglesia que quiere ser mucho más horizontal, entonces entiende que su asignación es la Gran Comisión y que esta Gran Comisión requiere de un liderazgo mucho más compartido, mucho más pluralista. Y ese liderazgo compartido y pluralista, entonces se entiende y se da cuenta que lo que necesitan construir es una comunidad de salud entre los creyentes, una comunidad segura entre aquellos que están aceptando al Señor, de tal modo que lo más importante en una comunidad de salud es hacer discípulos que son seguidores de Jesús. Y siendo seguidores de Jesús, estos discípulos se ven juntos como una red de misioneros que están comprometidos con la misión de Dios y quieren estar activos en la misión de Dios, al punto en que entonces en esta iglesia mucho más horizontal, una de nuestras preocupaciones más grandes termina siendo cómo vamos a equipar a cada miembro para que sean ministros de Jesucristo el día a día en su espacio social, en su ambiente de trabajo, en su diario vivir. En este episodio en particular, quiero entonces conversar un ratito con ustedes alrededor de esta quinta o sexta, creo que es la sexta dimensión de una iglesia mucho más horizontal. Cada episodio lo he comenzado o lo he titulado con una pregunta, justamente haciendo una comparación entre qué queremos ser, una iglesia vertical o una iglesia horizontal. El título de este episodio, o la pregunta que gobierna el diálogo de este episodio, es: ¿qué vamos a hacer? ¿Una organización con miembros o una red de misioneros? Y aquí es donde radica la sexta dimensión de una iglesia mucho más horizontal. Definitivamente, si me lo preguntás, entonces te voy a decir, claro, o sea, queremos ser mucho menos enfocados en una organización que solamente está buscando miembros comprometidos, y definitivamente empezar a transformarnos como iglesia, como comunidad de fe, como una comunidad de discípulos de Jesús, en una red de misioneros comprometidos con cumplir con la Gran Comisión, para que la misión de Dios llegue a su mayor cumplimiento. Una organización con miembros siempre necesita entonces un sistema de proselitismo muy fuerte, una cultura proselitista muy fuerte, en la que busca permanentemente incorporar miembros y que esos miembros entonces sean fieles a la iglesia. Y todo nuestro proceso de incorporación, de reclutamiento, es cómo vamos a convencer a los demás de que nuestra iglesia es mejor que otras, y que al final del día necesitan pasar por nuestras clases de membresía para entender cómo es que nosotros somos esa iglesia en la que ellos deberían
ser fieles y estar activos en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Quizás a este punto alguno me estará escuchando y está diciendo, bueno, pero usted está en contra del liderazgo en la iglesia, está en contra de, del orden en la iglesia, está en contra de que tengamos clases de membresía. No, yo no estoy en contra de nada de eso. Creo que son elementos válidos en la iglesia. Yo creo en autoridad delegada. Cuando hablo, y si vas a escuchar el episodio sobre liderazgo, si queremos un líder carismático, liderazgo compartido, no estoy negando el hecho de que tiene que haber autoridad y liderazgo bajo autoridad delegada, pero sí estoy diciendo que definitivamente tenemos que cambiar la forma en que estamos viviendo y entendiendo estas dimensiones. Yo creo, me parece válido que haya una clase de membresía. El problema es cuando esa clase de membresía lo único que está haciendo es buscando miembros que se incorporen a nuestra membresía para entonces terminar siendo fieles a el programa, la agenda de una iglesia con sus eventos, en lugar de que terminen integrándose a una comunidad de fe que se ven a sí mismo como una red de misioneros, de gente en la misión de Dios. Y esta es la diferencia, porque una red de misioneros entonces entiende que su vida está basada en la forma en que empoderan y habilitan a cada uno de sus miembros de tal forma que está buscando siempre movilizarlos como discípulos que no son fieles solo a una iglesia, pero mucho más importante que eso, son fieles al Señor Jesús, entienden su fidelidad a su Salvador, a su Dios, a su Señor. Y a partir de allí entonces creo que la gran diferencia es que cómo vamos a empezar a medir el tamaño de nuestras iglesias. Yo suelo decirle a la iglesia que el verdadero tamaño de nosotros como iglesia no es la cantidad de miembros activos que tenemos en la vida de la iglesia, sino la cantidad de nosotros que todos los días estamos activos en la misión de Dios, en nuestro propio espacio y en nuestro propio lugar de trabajo y de vida. Así que déjenme quizás reflexionar un momentito y proponerles un par de cosas que quizás nos ayuden al diálogo o nos ayuden a pensar. Y al menos espero que lo que estoy compartiendo con ustedes les ayude a reflexionar. Vuelvo a decirlo, no lo hago ni con un espíritu de juicio ni de crítica, lo hago con un espíritu de autoevaluación y de autojuzgarme a mí mismo como líder, como pastor, como alguien que es parte de la iglesia. No lo hablo desde afuera, lo hablo desde adentro. Y desde adentro es donde hoy más que nunca me hago todas estas preguntas y me pongo a pensar, ¿qué clase de iglesia vamos a hacer? ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Qué clase de iglesia hoy más que nunca el Señor de la iglesia necesita? Quizás me hago, y quizás quisiera terminar los últimos minutos de este episodio reflexionando con ustedes sobre qué realmente significa ser una iglesia en red misional. ¿Qué significa? ¿Cómo se ve una iglesia en red? ¿Qué paradigmas necesitamos revisitar y ajustar para ser una organización con miembros para pasar de ser una organización con miembros fieles y activos en el programa de cada semana de la iglesia a llegar a ser una iglesia que es más parecida a una red de misioneros que son fieles y activos en la gran comisión y en la agenda misionera de Dios cada día? Otra vez, recuerden que no estoy trayendo un estudio preparado o armado como si esto fuera un seminario. Me pongo frente a este micrófono, frente a ustedes, solo para provocar un diálogo. No me dejen solo, por favor, habla conmigo, habla con el resto. Escribinos en social media, en los medios sociales, incluso en Anchor, donde está la plataforma del podcast de Conexión Pastoral.
Me acaban de decir que hasta podés dejar tu mensaje grabado en voz. Eso sería bárbaro para poder dialogar y compartir lo que cada uno está diciendo. Pero no estoy aquí con un seminario prearmado. Estoy solo hablando en voz alta, pensando en voz alta. Vuelvo a decir, ¿cómo pasamos de una organización tan centrada en reclutar miembros fieles a vernos mucho más como una red misionera o una red de misioneros que están mucho más activos y son mucho más fieles, ¿sí?, a la gran comisión y a la agenda misionera de Dios? Hay dos cosas que se me ocurren, o al menos dos cosas que vienen a mi mente ahora. Primero, creo que necesitamos cambiar la actitud que tenemos acerca de la gente que asiste a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la forma en que los vemos, los líderes de la iglesia, los pastores, el pastorado, los que presidimos las congregaciones, a los miembros, a los que asisten, revela mucho nuestra actitud hacia ellos. Y segundo, creo que necesitamos conversar mucho sobre cómo vamos a revisitar la forma en que habilitamos a los miembros de la iglesia en la misión de Dios. Esto para mí son dos aspectos fundamentales de la conversación, si es que estamos tratando de responder a la pregunta cómo hacemos para vernos como una iglesia mucho más parecida a una red de misioneros que están mucho más activos en la Gran Comisión y en la agenda misionera de Dios. La imagen bíblica que se me viene a la mente ahora es la de Mateo 9, la última porción del capítulo 9 de Mateo, y Mateo capítulo 10. Jesús en Mateo 9 está yendo por las ciudades, está predicando el Evangelio, está yendo pueblo por pueblo, tiene una actividad ministerial increíble, pero hasta ese momento, en el relato del Evangelio, los discípulos eran discípulos, así que acompañaban a Jesús, iban con Jesús donde Jesús los llevaba, le servían a Jesús, preparaban todas las cosas para que Jesús pudiera ministrar, para que pudiera predicar, para que pudiera orar por los enfermos, para que pudiera hacer la obra del ministerio. Pero en la historia del capítulo 9 nos muestra un Jesús que detiene toda actividad, mira a sus discípulos y les dice: levanten los ojos. ¿Qué es lo que ven? Y él les dice: miren, los campos están blancos, están listos para la cosecha. Y luego agrega esta frase que la hemos usado en la iglesia para nuestras reuniones de oración y para el domingo misionero, para los eventos misioneros, o incluso, en mi opinión, mal usado, cuando necesitamos más gente que trabaje en los ministerios de la iglesia, diciendo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y entonces nos paramos desde la perspectiva de que el Señor envíe obreros a la iglesia, que el Señor envíe obreros a todos los eventos que tenemos. Pero la pregunta no pasa por ahí. El Señor les está diciendo: sálganse un momento de los eventos, sálganse un momento de todo lo que está aquí adentro de la iglesia, levanten los ojos y miren hacia afuera. Nosotros no estamos aquí, es lo que yo siento que Jesús estaba diciendo, no estamos aquí para los que ya están adentro. Estamos aquí para todos aquellos que están allá afuera y que se están perdiendo, que no están escuchando el Evangelio, que no están escuchando el Evangelio. Para todos aquellos que están allá afuera y que son como ovejas sin pastor. Hay que levantar los ojos y mirar hacia afuera. Inmediatamente que él dijo: oremos a que el Señor de la mies envíe obreros a la mies, entonces el capítulo 1, o el capítulo 10, verso 1, dice que Jesús llamó a sus discípulos. Y llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades. Y dándoles autoridad, el capítulo 10 de Mateo dice que los envió. Y les dijo que vayan y prediquen el Evangelio y que acerquen el reino de Dios a la gente
y acercando el reino de Dios a la gente, sanen a los enfermos, liberen a los oprimidos, que ellos limpien los leprosos, resuciten los muertos, y agrega que todo lo que ellos recibieron de gracia lo entreguen de gracia. ¿Qué es lo que yo encuentro en esta historia? Yo encuentro una respuesta modelada por la misma conducta de Jesús como líder. Jesús entendió, Jesús veía a sus discípulos no como una organización con miembros. Él entendió que sus discípulos necesitaban ir más allá de simplemente ser discípulos que le preparaban la mesa y le organizaban a la gente para que él, el líder, el pastor, simplemente predicara y sanara a los enfermos. Él entendió que sus discípulos tenían el potencial increíble de ser obreros del reino y de la misión de Dios. Él no miraba a sus discípulos como sirvientes de lo que él tenía que hacer. Él miraba a sus discípulos como protagonistas, como agentes involucrados, primarios, y una expresión misma a través de ellos del poder y de la autoridad del reino de Dios. Por eso yo lo que veo es que Jesús nos invita a nosotros a cambiar nuestra actitud. Si queremos ser una iglesia mucho más horizontal, que se ve más como una red de misioneros en la agenda misionera de Dios, entonces vamos a tener que cambiar nuestra actitud y vamos a tener que dejar de ver a la gente que asiste a nuestras iglesias como miembros que necesitan ser fieles a la iglesia y estar más activos en nuestros eventos y en nuestros programas de la iglesia, y empezar a mirarlos como discípulos que tienen de Jesús, que tienen el potencial invaluable de transformarse en obreros del reino de Dios y de la misión de Dios en su espacio de vida, en su lugar de trabajo, en el día a día. Y la otra dimensión, la otra área que les planteaba es que vamos a tener que revisitar la forma en que habilitamos a estos miembros. Si cambio mi actitud, entonces tengo muchas más posibilidades de cambiar la forma en que los habilito a ellos para que realmente se vean a sí mismos como misioneros y definitivamente se sientan que son discípulos de Jesús con todo el potencial y con toda la posibilidad de ser obreros del reino de Dios, donde no solamente el pastor puede predicar, ellos pueden predicar, donde no solamente el pastor puede orar por los enfermos o ayudar al necesitado, ellos lo pueden hacer. Esto para mí es un cambio fundamental de paradigma, porque todos nosotros, o bueno, todos es una exageración, pero creo que muchos de nosotros crecimos en un espacio de iglesia donde solo el pastor y un grupo muy selecto tiene el permiso de orar por alguien, tiene el permiso de predicar, porque tienen ese permiso de la organización, de la membresía, de la asamblea de la iglesia. Pero Jesús nos muestra que esto no se trata de unos, sino de todos. ¿Y cómo vamos a revisitar la forma en que habilitamos a los miembros de la iglesia? Pues si ustedes ven en el capítulo 10 de Mateo, Jesús no solamente los vio como potenciales obreros del reino y los llamó a ellos, pero luego de llamarlos dice que les dio autoridad, y dándoles autoridad los envió, y enviándolos les dijo lo que tenían que hacer. Pastores, amigos, líderes, yo encuentro un paradigma, o encuentro un proceso que me parece que el Señor nos regala como una perla maravillosa. ¿Qué tal se verían nuestras iglesias si en lugar de que simplemente unos pocos tienen la posibilidad del llamado, y claro, esos pocos son los únicos que tienen autoridad y por supuesto son los únicos que se sienten enviados por el Señor, cambiamos y empezamos a convencernos y a convencer a nuestras congregaciones de que no se trata de unos pocos, sino de todos, que todos podemos llegar a ser obreros del reino de Dios, expresando el poder y la autoridad de Dios
que todos tenemos un llamado y aceptando ese llamado, darles autoridad y dejar que el Señor les dé esa autoridad. Y dándoles autoridad, enviarlos y decirles, vayan esta semana y oren por los enfermos, prediquen el Evangelio, sanen a un leproso, resuciten a un muerto, liberen a un oprimido. Si ustedes han recibido algo de gracia, denlo también de gracia. Bueno, creo que en este episodio me extendí un poquito más de lo normal, pero esta es una de las dimensiones de la iglesia que necesitamos revisitar y quizás, si puedo usar la terminología, redimir. Y si queremos ser una iglesia mucho más horizontal, entonces empezar a pensar mucho más en cómo nos podemos parecer más a una red de misioneros y mucho menos a simplemente una organización con un montón de miembros. Espero que no me abandones en este diálogo. Te invito a que sigamos conversando. Escribime, envíame un mensaje de voz, pero sumate al diálogo y preparémonos, porque la nueva normalidad que nos espera nos va a pedir más que nunca una iglesia nueva, una iglesia mucho más horizontal. Esto es Conexión Pastoral. ¿Y quién te habla? Daniel Prieto.